Abran su Biblia allá en el libro de Juan, capítulo 3. Juan, capítulo 3, vamos a leer unos versículos para la honra y gloria del Señor Jesús. Cuando lo tengan pueden decir amén. Bueno, respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. El 4. Nicodemo le dijo: ¿cuándo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. El 6. Lo que es nacido de la carne es; lo que es nacido del Espíritu es. No te maravilles de que te diga: os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu Santo. Gloria al Señor. Pueden sentarse, mis hermanos. Las visitas son bienvenidas en el nombre del Señor Jesús. Han escogido el mejor lugar. Gloria al Señor Jesús. Bueno, Nicodemo era un maestro de la ley, un doctor de la ley en el tiempo de Jesús. Era de los fariseos que tenían dentro de sus funciones el enseñar la ley a todos los creyentes, a todos los judíos. Él era el encargado de enseñarle. Pero cuando el Señor le dice que te era necesario nacer de nuevo, él desconocía esta palabra. No sabía a qué se refería. Se imaginó erróneamente que si era entrar al vientre de la madre y volver a nacer. Para un doctor de la ley eso debía ser algo absurdo. Pero Jesús le aclaró: te es necesario nacer de agua y del Espíritu. Entonces dijo el Señor también que lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. El viento sopla, el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Esto nos remonta a la visión que tuvo Ezequiel: una rueda dentro de otra rueda, pero la rueda mayor se movía hacia un lado y todas las ruedas se movían hacia ese lado, y se movían hacia el otro lado y todos se movían hacia ese otro lado. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Hace lo que el Señor le manda, obedece. Gloria al Señor. Allí en aquella visión las ruedas no se volvían, todo iba en sincronismo total con la divinidad que estaba gobernando esa rueda. Así que el que es nacido de Dios es como el viento que sopla, que no sabe ni dónde viene ni dónde va. Él sí está dispuesto a obedecer la voz de Dios. A veces le dice a una persona: quédate quieto, y uno tiene que obedecer. No, porque hay quieto. No. Si el Señor te manda, quédate quieto, quédate quieto. Si te manda, ve a evangelizar, ve a predicar, vaya a predicar, porque para eso lo dijo el Señor. Y por todo el mundo y predicar a toda criatura. Pero a veces el Señor te puede decir: quédate quieto, sabes. Y hay que obedecer. Gloria al Señor. Porque esto no es el que quiere, sino del que Dios tiene misericordia. Jesús le dijo que era necesario nacer de agua y de Espíritu. Se infiere entonces que hay dos bautismos. Uno es el bautismo en agua y otro el bautismo en el Espíritu. Jesús
para cumplir toda justicia, se bautizó en agua. Fue donde Juan para que lo bautizaran. Juan no quería. ¿Cómo vienes tú a mí que yo te bautizo? ¿Ah? Siendo que yo soy el que debo ser bautizado por ti. Y le resistía, pero el Señor dijo, es allá, porque es necesario que cumplamos toda justicia. ¿Qué quiere decir eso? Si Él nos iba a mandar a nosotros, los que creyésemos en Él, que nos bautizáramos en agua, Él era el ejemplo. Él daba ejemplo enseguida. Él no necesitaba bautizarse para perdón de pecado, si Él no tenía pecado, pero era para darnos ejemplo, para que no se diga que Él nos pide algo que Él no hizo. Amén. Todo lo que Él nos pida, Él lo hizo, pasó por eso. Gloria al Señor. Así se cumple toda justicia. Y se cumplió, porque dice Juan, que vio el Espíritu Santo que descendía en forma como de paloma, porque la palabra de Dios le había dicho sobre quien veas que reposa el Espíritu Santo, este es el que bautiza con Espíritu Santo. Gloria al Señor. Entonces, por eso el Señor se bautizó. Porque algunos pueden pensar que Jesús se bautizó porque Él tenía pecado. No, Él no tenía pecado, sino para cumplir toda justicia. Cuando Juan lo vio, dice la palabra de Dios en Juan 7:37, Juan 1:32, también dio Juan testimonio diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y permanecer en él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Primera conclusión, aquí en Juan 1:32, ¿quién bautiza con el Espíritu Santo? Jesús. Jesús es el que bautiza con el Espíritu Santo. ¿En nombre de quién viene el Espíritu Santo? Vamos a leerlo allá en Juan 7:37. Dice así la palabra de Dios, Juan 7:37. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó su voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que en mí cree, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que debían de recibir aquellos que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Gloria al Señor Jesús. Entonces está claro que el Espíritu Santo viene por el Señor Jesús. Dice allá en Juan 14:26, Jesús le dice a sus discípulos, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Entonces entendemos implícitamente en lo que hemos leído que hay que bautizarse en agua y hay que recibir el Espíritu Santo. No podemos quedar inconformados porque ya me bauticé, ya hasta aquí llegué, no, Señor. Hay que bautizarse en agua y ser bautizado en el Espíritu Santo. Ahora la pregunta que muchos se hacen y me han hecho es, ¿por qué para algunos hermanos es difícil recibir el Espíritu Santo? Bueno, respuesta para todos no hay, pero sí hay unas luces que explicarle a la persona. Por ejemplo, cuando una persona se bautiza en agua, no falta quien le diga, bueno, tú tienes que pedirle el bautismo al Señor, te lo tiene que dar. Te lo tiene que dar porque es una promesa. Pero el problema es
esa expresión, te lo tiene que dar. Una exigencia. Nosotros no nos merecemos sino la muerte, porque el que haya bautizado no viene con exigencia, así que te lo tiene que dar. No. Ya hay aparte una mala concepción, porque algunos incluso en su juventud en el Evangelio han creído que es verdad, que tiene que pelear por el bautismo. Olvídese eso. Porque yo le digo una cosa, si su Dios le pide a usted algo y usted le dice que no, o no lo atiende, y el que va empieza a revolcarse en el suelo y a gritar y a berrear porque quiere que usted le dé lo que él quiere, y él lo quiere de esa manera, ¿usted qué haría? Muchos le darían un chancletazo, parece de ahí, de esa cosa soberbia, de la cosa soberbia, o es la cosa a la brava. A Dios tampoco se le puede hablar así. A Dios tampoco se le puede hablar en coincidencia. Hay un testimonio que me impactó, que es del hermano Eliseo Duarte. Imagínese usted, un hombre de Dios, pero él testifica que él en una, en unas vacaciones no, sino un puente festivo, él dijo, yo tengo que recibir el Espíritu Santo. Y se metió en ayuno y oración, sábado, domingo y lunes festivo. 3 días de ayuno y oración. Y a gritar y a berrear, y a gritar y a berrear, y a luchar, y a pedir así, a la brava. Me lo tiene que dar. Porque a él de pronto le habían dicho que eso hay que guerrearlo. En el tiempo de la ley, el verbo rector era hacer. Maldito el hombre que no haga todas estas cosas. Hay que hacer. La ley te obligaba a hacer, pero es que la gracia, el verbo es dar. Entonces ya cambia la cosa. Ya no podemos exigir, porque ya el Señor lo que hace, lo hace por gracia. Ya es por gracia. Entonces el hermano dice que se pasó esos 3 días ayunando, vigilando y gritando y pidiendo el Espíritu Santo. Y el martes lo llamaron a llamar de la empresa que por qué no había ido, que si era venido a trabajar más. Y él va a la empresa ronco, él dice que fue ronco de tanto llorar y gritar. Y después llegó donde el hermano Larsen, le pregunté al hermano Larsen, ¿por qué yo no recibí el Espíritu Santo? Y el hermano Larsen le dijo, léase 1 Samuel, la oración de Ana. Elida tuvo por ebria, porque ella estaba derramando su alma ante Jehová. Una cosa es orar con imposición y otra cosa es derramar el alma. Gloria al Señor, porque un espíritu humillado Dios no lo rechaza. De manera que uno de los obstáculos que uno se ha encontrado es porque cuando le dicen a uno, yo he luchado y he peleado, hermano, si a nosotros todos nos lo han dado gratis, la salvación es gratis. Gloria al Señor. Yo no puedo venir a cantarle al Señor aquí, adorarlo para después exigirle. No, eso parece que fue un negocio. Entonces fíjate que por ahí encuentra el hermano tropiezo y pasa sus años guerreando y peleando por una bendición que él dice que como Jacob tiene que pelear. No, señor, aquí no somos como Jacob. Aquí el más pequeño de nosotros es más grande que Juan, que fue el mayor de los profetas. Jesús lo dijo, de todos los nacidos de mujer, ninguno es como Juan, pero el menor aquí de nosotros más grande que él. Así que aquí no estamos así que para pelear, para guerrear, no. Esto es con sinceridad y humildad de corazón. Eso se lo digo para los que no lo han recibido, porque es que a veces tienen una idea de que el Señor se lo tiene que dar. No, examinémonos a nosotros mismos y miremos que hay oraciones que el Señor rechaza. Dios no rechaza oración, eso dice. Pero la Biblia dice, el que aparta su oído para no oír consejo, aún su oración es abominable. Eso dice el Señor.
Entonces, como si uno rechaza oración. Sí, porque es que uno tiene que andar en integridad y reconocer si andamos mal, saber. Ahí hay una oración modelo, que es la oración del publicano y el fariseo. Aquí la tengo, de ejemplo, de cómo oraba el publicano en Lucas 18, versículo 9. A uno que confiaba en sí mismo como justos, ya yo me lo merezco, ya yo me bauticé, me lo tienen que dar, ¿no? A uno que confiaba en sí mismo como justos y menospreciaban a los otros, digo, también esta palabra. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni como ese publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, se propició a mi pecador. Os digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Ya de cómo es el Señor, es de la sinceridad. Gloria al Señor. El Espíritu Santo está al alcance de un corazón humilde, al alcance de un corazón sincero. No tiene que esperar años. Eso es una disposición que nace del corazón. El salmista David lo decía ya en Salmo 51, 17. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Un corazón contrito y humillado. Otro obstáculo que se presenta a veces para no recibir el Espíritu Santo: no estar arrepentido del todo. A veces la persona se bautiza porque ha recibido una influencia de alguien que lo presiona, que bautízate, y se puede llegar a bautizar, pero no está del todo consciente de lo que eso significa. Y al no estar del todo consciente puede seguir haciendo cosas que él venía haciendo, y por eso pues no ve los resultados. Cuando yo tuve la experiencia que les conté aquí, el encuentro con el mismo Satanás, no fue ni con un espiritico, pues, y Dios me dio la victoria. Y el pastor me dijo, era un muchacho, yo tenía 22 años y él tenía como 23, y él, siendo joven, me dijo cuando él se enteró de eso, porque esa noche él se despertó y me dijo: hermano Jairo, dígale al Señor que le regale su Espíritu Santo. Mire la palabra, regale. De manera que cuando yo ya llevo en mi mente que yo voy a pedir un regalo, ya yo llevo el corazón con otra disposición, porque dice la palabra de Dios: el pobre pide con ruegos. Entonces, cuando ya me cambian el verbo, ya no es exigir, sino que me van a regalar. Uno, cuando quiere que le regale algo, ¿cómo llega? Con humildad. No llega con altivez. Así que me preparó, sin él darse cuenta, me preparó. Y yo me entregué el 2 de noviembre, porque yo en esa época, yo decía al Señor: yo nunca he creído en cumpleaños ni nada de esas cosas, nunca le paró. Pero allá en Mocó estaba solo, porque toda mi familia se había venido a venir y yo estaba allá solo. Y yo dije: quien me felicite de mi cumpleaños, ya sabe que me irá a regalar a Dios. Bueno, yo el 2 de noviembre me dio la salvación, ese día me convertí. Y por ahí el 6 de diciembre, usted sabe que el 6 de diciembre es de la perita. Había un puente así que hacen el 6 de diciembre. En esos días el hermano organizó un retiro espiritual por allá por una finca, y entonces le dijo: hermano, ahora en el retiro no se lo olvide, dígale al Señor que le regale su Espíritu Santo. Y llegamos allá al retiro, y cuando llegamos al retiro,
llevamos los equipajes, la descargamos allá en la casa y la entramada la habían hecho como de aquí allá donde Inés, allá era la entramada donde se iban a hacer los cultos. Y cuando ya descargamos el equipaje, yo me fui para la entramada, yo solito, y me arrodillé y dije, bueno, Señor, tú sabes lo que he venido, pero dale de tu espíritu a todos los hermanos que necesiten. Y a mí me puede dar un último tranquilo. Yo espero. Una oración así, tranquilo, yo espero. El primer día selló como a 4 o 5 y yo nada. Como yo le he dicho que esperaba, tranquilo, yo alegre y contento. El tercer día, 3 cultos, selló otro grupo y ese era un ambiente de adoración y yo nada. Al tercer día yo dije, bueno, hoy sí me toca a mí. Yo pensé así, hoy sí me toca, porque es el último día. El último culto, 9 de la noche se acabaron los cultos, ya el último culto se acabó, mi hermano, y se me partió el corazón. Me fui al monte. Me fui al monte. Gloria a Dios. Me puse a llorar como una magdalena. A llorar y a llorar y a llorar. Señor, ¿por qué? ¿Por qué, Señor? Si hay algo en mí que no tengo, usted dímelo. Que yo estoy dispuesto a dejarlo todo. Esas fueron las palabras mágicas. Cuando yo dije así, se abrió en el monte como una pantalla de televisión gigante. Resulta que ya había sido un mujeriego. Y yo había estado enamorando a una hermanita de la iglesia y yo había ido a los cultos, era por ella, porque yo como mujeriego me la quería conquistar, pero el Señor me atrapó y me cambió la mente. Pero entonces en ese momento yo, como ella todavía ya creía que podía tener alguna relación conmigo, se dejó besar de mí, pero yo la veía. Pero cuando yo me convertía, yo cambié de pensamiento. Sin embargo, como ella se me mostraba acepta para que yo la besara, yo le doy un besito aquí y yo veo en la pantalla de televisión donde yo estaba besando a la hermana. Y yo no estaba enamorado de ella, sino que era un mujeriego. Y cuando yo, ay Señor, si era eso, Dios mío, perdóname Señor, yo no vuelvo a hacer eso. Yo eso lo dejo enseguida. Hombre, tú me hubieras dicho, hombre, ay, no, vete para allá. Y el Señor, ya que voy a hacer para allá, ya todo se acabó. Ay, no, vete para allá. Señor, pero ya que voy a hacer, ya lo se acabó todo. Ay, no, vete para allá. Bueno, a la tercera yo fui. Y me puse a cantar. Y el Señor me llenó con su Santo Espíritu. Gloria al Señor. Y me llenó con su Santo Espíritu y se prendió todo eso. Gloria al Señor. Y me cuentan, porque yo no sabía, me cuentan que unas hermanas que se agarraban de mí y recibían el Espíritu Santo iba a ir a los de rodillas. Eso fue grandioso. 12 personas recibieron el Espíritu Santo. Entonces, corazón contrito y humillado, el Señor no lo rechaza. Pero aprendí una lección. Aquí no es como en el mundo. Porque era que yo venía en un mundo donde yo era un mujeriego y quería hacer y deshacer. A cada cosa es diferente. El Señor enseguida me mostró que eso no estaba bien. Por eso yo a los jóvenes les aconsejo. Usted tiene su novia, está tu manoseo. Gloria al Señor, déjese de eso. Aquí el Señor dice, sé santo porque yo soy santo. Gloria al Señor. Aquí hay que guardar la santidad. Joven, tiene amores, guarda la distancia. Gloria al Señor Jesús. Ese día yo aprendí que aquí no es como en el mundo. En el mundo uno agarra y manosea, pero acá no. Gloria al Señor Jesús. Eso aprendí yo y le di a los jóvenes de mi época y a los jóvenes que me encuentro, digo, consérvate puro. Gloria al Señor Jesús. Porque Dios no pasará por ignorante o culpable. Por inocente no lo va a pasar. Así que guarden la distancia, jóvenes. Dios es santo. Gloria al Señor Jesús. Porque usted no me va a decir que usted no siente nada.
Si la gasolina lo que quiere es un fósforo para prenderse. Así que ahí puede pasar cosas. Aquí le dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no tienta a nadie. Y él puede ser tentado de parte, sino que cada uno de su propia concupiscencia ha traído su auxilio. Y la concupiscencia, una vez concebida, da luz al pecado. Y el pecado, una vez consumado, da luz a la muerte. Así que a veces se tiene una relación de empieza el tanteo para allá, el manoseo, y el estarse quemando. Pablo dice, mejor es cásese, mejor que se casen que estarse quemando. Pero ni aún así casado, aún así debemos seguir santos, porque dice la palabra de Dios, el apóstol Pedro, cada uno tenga a su esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia. Ay, que la palabra de Dios dice, deleítate con la mujer de tu mundo. Sí, claro, deleítate. Pero acá también me dice, no en pasión de concupiscencia. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que guardar la santidad. Gloria al Señor Jesús. Romanos, el apóstol Pablo a través de los romanos dice de que los hombres se encendieron en su lascivia y los hombres dejaron el uso natural de la mujer contra el que es naturaleza, contra la naturaleza. Así que esas relaciones entre parejas tampoco valen. Tampoco es que yo las apruebo. Relaciones contra la naturaleza, eso lo dice el romano. Así que la palabra de Dios dice, ¿te casaste? Bueno, cada uno sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia, porque la concupiscencia trae las laxivias y trae las fornicaciones, y entonces la gente pues hace cosas indebidas que Dios no me ha dado. Nosotros hemos sido llamados a la santidad. Así que a los jóvenes y a hermanos, los que tenemos mujer, debemos mantenernos puros para el Señor. Gloria al Señor Jesús. Nada de esas cosas, porque sabemos que el Señor no le agrada eso. Yo eso lo aprendí. Fui mi primera lección porque yo creía que allá era andar agarrando, también aquí no. Aquí no es como en el mundo, agarra y toca y ve si está madura. No, Señor, aquí es diferente. Gloria al Señor Jesús. Me sirvió porque yo la primera novia no andaba con ella dando boletas en los parques ni besando por allá ni nada. Bueno, eso fue mi manera de ser, porque el Señor me transformó. No andaba dando boletas por allá por los parques allá, besuqueando ni nada de esas cosas. Un noviazgo decente. Ay, ¿qué tal que ya dentro de 2 o 3 meses no nos compensamos y entonces ya queda todo manunciando? No, eso no es así. Eso no es así. Entonces, mi hermano, yo ese consejo se lo he dado a muchos jóvenes. Y como el tema de hoy es la obra del Espíritu Santo, para que el Espíritu Santo entre en nosotros tenemos que depurar ciertas cosas, ciertas acciones en nuestra vida que impiden que el Espíritu Santo nos llene. Gloria al Señor. Y a los que estamos llenos, que no nos pase como las 5 vírgenes de Fato que estaban vacías. Porque es que a veces uno, como ya fue lleno del Espíritu Santo, no se tranquiliza, bueno, ya listo. No, hay que mantener el nivel y más bien ir llenándose más y más. Y hay situaciones a nosotros en la vida que nos perjudican o que se convierten en un obstáculo y hace que nuestras vidas espirituales siempre tengan un problema por el cual se nos va la bendición. Dice la palabra de Dios que nosotros no debemos ser cisternas rotas que no detienen el agua. Porque uno llega a un culto de bendición, una campaña de bendición, y la gente sale, brinca, y sale lleno de la presencia de Dios, y cuando llega a casa esto trae vacío. Algo hay que no deja que el agua permanezca. Gloria al Señor. De manera que para nosotros preparar el terreno para que el Espíritu Santo more en nosotros, debemos depurar, examinarnos a nosotros mismos. ¿Qué estamos haciendo que desagrada al Señor? Porque es cierto, y a veces me he sentido
vacío, me he sentido mal. Y yo le pido perdón al Señor cuando me ayuda, perdóname si te he ofendido. Porque la palabra de Dios dice, no contristeis al Espíritu Santo por el convite sellado. Él se entristece. Entonces, a nosotros nos pasa y cada uno de nosotros debe examinarse y corregirse. Gloria al Señor. Lo que estaba diciendo de la predica anoche, el que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella el corazón. Pero no se ha consumado el pecado, porque el pecado que da la muerte es cuando ya es consumado, pero está ahí rondando. El enemigo puso el huevito y hay la persona, el hombre o la mujer lo anda incubando esa idea que ese hermano me gusta, ese hermano me gusta, ay, pero o ese muchacho me gusta, y ese me gusta, y ahí está el nidito, ahí está el pollito que se está cuajando. Y si no se reprende, en cualquier momento, da lugar al pecado, da un pollito de 9 meses. Bueno, gloria al Señor Jesús, demos gloria a Dios, hermano. Las obras del Espíritu Santo en el creyente. Ahora vamos a hablar de las obras. Cuando nosotros tenemos al Señor en nuestro corazón, ya ahí podemos hablar de obras del Espíritu Santo, porque ya ha entrado en nuestra vida a gobernar. Bueno, lo primero que hace el Espíritu Santo, bueno, en lo que entramos ya es convencer. Dice la palabra de Dios en Juan 16, 7. Pero yo digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuera, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto yo voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. Así que, ¿qué dice aquí? Que Él es el que convencerá al mundo de pecado. Por eso es necesario que los predicadores, los evangelistas, prediquen a Jesucristo. Gloria al Señor. Él es quien convence de pecado. Gloria al Señor. Sí. Porque nosotros podemos predicar muchas cosas, pero el Espíritu Santo es el que convence al hombre de pecado. Gloria al Señor Jesús. A veces nosotros, bueno, podemos practicar que a veces las copiamos. Son prácticas que a veces nosotros copiamos de otros que predican y nosotros nos parece bien, pero que si nosotros la observamos bien, atentamos contra la misma persona, empezamos a atacar sus creencias y a generar contiendas y polémicas. Y se nos olvida que el que convence el pecado es el Señor Jesús. Gloria al Señor. Y hacemos sentir mal a la persona porque nosotros ya estamos en el plan de salvación y ellos no. Y a veces le increpamos a la persona sus errores. Le decimos a la persona, tú tienes que dejar esto, tú tienes que dejar esto. ¿Cómo va a dejarlo si no puede? Eso es como si yo le digo a una persona que no tiene brazo, no tiene pierna y lo tire en una piscina, nada. ¿Cómo van a nadar? Si está atado, está imposibilitado. ¿Sí? Y entonces a veces se nos pega esa costumbre de querer señalar. El hermano Juan Carlos Soto una vez contó un testimonio que él lo trasladaron a un pueblo donde había estado predicando durante muchos años y no se convertía a nadie. Y lo mandaron para allá y él dijo, voy a ver, cómo es la costumbre, como dice un tío por ahí, a la tierra que fueres, hacer lo que quieres. Usted va a llegar a montar, a ver cómo está el comportamiento. Y él dijo, bueno, hermano, encárguense ustedes del culto. Ya, yo voy a nada más observar.
Y cuando empezó el culto, empezó una hermana, porque si no te arrepientes, candela vas a llevar, candela vas a llevar, candela vas a llevar. Y si no te arrepientes, candela vas a llevar, candela vas a llevar, candela vas a llevar. Y el hermano Soto tiene razón. ¿Quién se va a convertir así? ¿Quién se va a convertir así? Nadie está dispuesto a ir a un culto a que le estén tirando sátiras y cosas así. Y en los pueblos que todo el mundo se conoce, entonces la que cantaba como que conocían uno allá y le decían, cambia, la vas a llevar. ¿Quién dijo eso? Oiga al Señor, todo lo que tiene el Padre es mío, por eso digo, tomará de lo mío y os lo hará saber. Aquí se resalta que el Espíritu Santo nos va a guiar a toda la verdad. Gloria al Señor. Él nos guiará a toda la verdad. Así que es necesario estar lleno del Espíritu Santo. Porque Él nos va a guiar a toda la verdad. Otra cosa, ya el Espíritu Santo vino para morar, para quedarse en nosotros. Juan 14:15. Si me amáis y guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. ¿Qué verdad? El mismo mora con vosotros y estará en vosotros. Así que Él vino para quedarse en nuestro corazón. Gloria al Señor. Dice la palabra de Dios en el versículo 20, en el mismo capítulo. En aquel día vosotros conoceréis que yo soy el Padre y el Padre en mí, vosotros en mí y yo en vosotros. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. El que me ama será amado por mi Padre y yo le amaré y me manifestaré a él. Le dijo Judas, no Iscariote, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo, el que me ama mi palabra guardará y mi Padre le amará y vendremos a él y haremos morada con él. Así que no vino de paseo, Él vino para morar en cada uno de nosotros. Y a veces uno canta, bueno, uno se le pega y como uno no está para comprender que eso está pasando por aquí. Está pasando, entonces, sobre el diablo, por decir algo, para me pido mira, a ver, ¿cómo lo tiene allá? ¿Cómo lo quito? Él vino a morar, gloria al Señor. Y nosotros le hemos abierto la puerta de nuestro corazón. Y Él vive en nosotros. ¿Cuánto lo tienen a Él? ¿Cuánto lo tienen a Él? Amén. Gloria al Señor. Él vino para morar en nosotros. Gloria al Señor. Para enseñar, dice la palabra de Dios, más el Consolador, Juan 14:26, más el Consolador, el Espíritu Santo, quien al Padre te da en nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará lo que yo os he dicho. Así que vino para enseñar. Ve que sí hay una ventaja en recibir el Espíritu Santo, porque todas estas cosas las vive el cristiano cuando recibe el Espíritu Santo. Dice la palabra de Dios para enseñar. También allá en 1 Juan 2:27. Pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros. Y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado, permanecer en Él. Fíjese usted, otra ventaja que tiene el que recibe el Espíritu Santo, será enseñado por la misma unción. Y dice aquí, y no tendréis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseñará todas las cosas. Gloria al Señor.
Por eso los pastores, los predicadores llevan al hombre que cree en el Señor hasta el bautismo y después lo ayudan para que reciban el Espíritu Santo. Y una vez que la persona recibe el Espíritu Santo, entra el Espíritu Santo a gobernar en esa persona. Gloria al Señor. Ya el hermano ya no va a tener tanta lucha, porque ya va a tener la ayuda de hermanos llenos del Espíritu Santo. Y un pastor, un ministro, con hermanos que estén llenos del Espíritu Santo, eso marcha sobre ruedas. Gloria al Señor Jesús. Pero mientras tanto tienen que estar luchando para que se bautice. Y después orándole al Señor para que lo selle. Y enseñando a que busquen el Espíritu Santo. Y haciendo ayuno. Y haciendo vigilia. A ver si se recibe el Espíritu Santo. A hacer programas. Pero una vez que el hermano recibe el Espíritu Santo, la iglesia aquí que no tendréis necesidad que nadie os enseñe. Si te hace falta el Espíritu Santo, ¿cómo te va a enseñar? Gloria al Señor. La iglesia aquí no tendréis necesidad de que nadie os enseñe, porque el Espíritu Santo será una fuente que salte en él para la vida eterna. Gloria al Señor. Entonces le echamos la culpa a que no tenemos que echarse la culpa de nosotros, que hemos apagado el Espíritu Santo. Entonces le echamos la culpa a todos, le vamos a echar la culpa a mi. No, gloria al Señor Jesús. El Espíritu Santo vino para enseñarnos. Gloria al Señor Jesús. Así que, hermanos, ya son las 12. Hubiera querido seguir más adelante, pero vamos a respetar los tiempos, porque nosotros tenemos visita aquí, que muchos les dijeron que a las 12 se acaba el culto.